pasado, Demensis, ayer y hoy. La Argentina está en todos los diarios del mundo por haber concurrido una vez más a mendigar al Fondo Monetario Internacional. Antes de hacer una observación de lo que piensan los ingleses de nosotros, vamos a meternos en lo que dicen los norteamericanos de los Estados Unidos. Ayer, el New York Times, sin firma, publicó algo así como la palabra de un integrante del gobierno del loco Trump que lo trata de amoral, diciendo de que existe en los Estados Unidos un acuerdo entre los republicanos que están en el gobierno para modificarle permanentemente la agenda a un presidente amoral al que habría que aplicarle la cláusula 25, esto es la destitución y la asunción del vicepresidente de la República, de acuerdo a la Constitución norteamericana, una cláusula que existe desde la época de Kennedy. La verdad, cuando uno acepta esto como una situación muy compleja entre la pelea que tiene con la prensa el presidente yanqui y el llamado telefónico y la posterior declaración en un documento del Departamento de Estado de total apoyo a Macri y a la política de la Argentina, se debe preguntar en dónde estamos y quién es el que nos apoya o quién es el que apoya al gobierno de Cambiemos, que tiene un grave problema interno, más allá que dentro de los republicanos han usado a Trump para regresar al poder, un Trump que fue primero demócrata, después republicano, en realidad no es nada, ni una cosa ni la otra, que lo cuestionan, pero que no se animan a hacerlo con firma y apellido, y el periódico cuando lo publica, lo que publica ayer, dice que conoce la identidad, pero la preserva para que no pierda el trabajo. Una cosa bastante rara, pero lo denuncian como amoral, ya no como inmoral, sino más grave, no tiene moral. Y lo trata muy mal en su relación con Putin y con Rusia, y esto puede tener también una vinculación con la interna pro-británica que tienen en el Partido Republicano los viejos y tradicionales conservadores. Pero más allá de eso, que es un problema de ellos, lo que queríamos puntualizar es de dónde viene el apoyo que tiene Macri. De un empresario puesto a gobernar Estados Unidos que está creando una zozobra en el país, más allá que las medidas proteccionistas desde el punto de vista económico han fortalecido el desarrollo económico de su país. Digamos que lo que se publicó en el New York Times, que trascendió, digamos, para el mundo, porque esto fue una cosa que trascendió en el mundo, dice que ellos se dan a publicar el pensamiento de un hombre de adentro del gobierno que integra, según se autocalifica, la resistencia que tiene Trump dentro de los hombres que lo ayudan a gobernar y que le corrigen permanentemente la agenda por los desastres que el presidente hace, los desplantes, los cambios de idea y de posición a cada rato y la falta de moral. El punto y otra cosa, vamos a lo nuestro, que es lo que nos interesa. Los ingleses, por su parte, observan sobre la Argentina en un artículo periodístico de la BBC de Londres que se publica donde se indaga acerca de la pobreza y se plantea un interrogante. ¿Por qué hay hambre en la Argentina si se produce comida para 440 millones de personas? Lo que significa 10 veces la población actual de ese país. El tercer productor mundial de miel, soja, ajo, limones, el cuarto de pera, maíz y carne, el quinto de manzanas, el séptimo de trigo y aceites, el octavo de maní. Si Argentina produce muchos alimentos y sin embargo entre 1 y 3 millones de argentinos sufren hambre, explica en su texto la periodista o el periodista Daniel Pardo, corresponsal en Buenos Aires de la BBC. Asimismo, traza un paralelismo donde puede verse como una paradoja, como una injusticia o como una apreciación técnicamente fallida, lo que pasa en muchos otros países como China, el mayor productor mundial de alimentos, o Brasil,
el más grande exportador de comida de América Latina, pero en ninguna otra nación la economía hubo 10 veces grande como la Argentina, donde hoy una nueva crisis económica del presidente Mauricio Macri hace que sea la crisis más grave en los últimos 70 años. Después sigue un artículo muy largo. Esto lo dicen los ingleses. Lo otro lo dice el Times con relación a quien le dio el apoyo a este gobierno. Miren, cuando uno se acostumbra a mentir, tiene que darse cuenta que después se atrapa en su propia mentira. Es decir, cuando uno reitera una mentira, cuando uno hace uso del globo todo el tiempo, termina después convencido de su propia mentira. Y entonces, uno está obligado a chequear todo lo que pasa con el gobierno porque sabe que ha mentido en la campaña y miente todo el tiempo cuando nos dicen cosas que no son ciertas. A partir de allí, tenemos que empezar a averiguar cada una de las cuestiones que se publican. Y si usted va al boletín oficial, puede leer, en reciente publicación, la nueva ley de ministerios. El artículo 8 de la nueva ley de ministerios hace un invento fenomenal. A los ministros que los transformaron en secretarios le inventan una nueva categoría, secretarios de gobierno, que es un escalón menor al ministro, pero superior al secretario de Estado. Por lo cual, analícelo, no se modifica en absoluto la estructura económica, sino que siguen habiendo secretario de gobierno, lo que antes era ministro, y secretarios. Y por lo tanto, cada uno de los ahora secretarios de gobierno que se integran a los ministros, vienen a ser el segundo escalón, pero después siguen los secretarios de Estado, que ya tenía ese ministro, y que le agregan ahora los nuevos secretarios de gobierno. ¿Está claro? ¿Se entendió o no se entendió nada? Le explico de vuelta. En el escalafón de la ley de ministerio anterior, venía el ministro, secretario de Estado, subsecretario de Estado, director, etcétera. Bueno, ¿qué han hecho? Han inventado en el artículo 8 de la modificación lo que se llama un nuevo cargo, secretario de gobierno, que es un rango mayor al secretario de Estado y menor al ministro. O sea, le sacaron el pomposo título de ministro, pero es lo mismo. Una especie de viceministro. O sea que toda la estructura queda exactamente igual que como estaba. Es decir, vuelven a engañar a la población diciendo que hacen una reestructuración cuando no hacen ninguna reestructuración y sigue la misma burocracia que inventó el presidente de la República y su jefe de gabinete cuando armaron 21 ministerios. Ahora, la otra situación que es compleja y que se nos da, tiene que ver con poder analizar objetivamente qué cosas han cambiado en esta reestructuración. Absolutamente ninguna. La única de realidad, los dos vicejefes que se fueron, y entonces aparece un único ministerio que va a desaparecer, que era el que tenía el ahora viceministro del jefe de gabinete, y todo lo otro queda exactamente igual. Y entonces uno dice, ¿por qué esta obsesión en contarnos una vida que no existe? ¿Por qué decirnos una mentira atrás de otra? Bueno, aquí hay que observar dos cosas. Primero, que la batalla del dúo dinámico entre el presidente y el jefe de gabinete le ganaron la pulseada a la movida política de Rodríguez Larreta, la gobernadora de Buenos Aires, Frigerio, el jefe del presidente de la bancada de diputados y demás. Es decir, aquellos que querían acordar con la oposición para sacar el paso y un cambio de rumbo, perdieron la batalla y sigue con mayor poder incluso el jefe de gabinete, digamos, dentro del gorilismo instalado, el de pelo más largo. Bueno, estamos allí. Es decir, estamos ante una situación absolutamente impensada y que le cuentan a la sociedad
públicamente el presidente de la Nación, el principal empleado público nuestro, una mentira. Por eso he decidido, dijo el presidente, achicar y rediseñar el gabinete. Mentira, no achica nada. Inventaron un cargo de secretario de gobierno para reemplazar a los ministros que se fueron. Vaya al boletín oficial, nueva ley de ministerio, busque el artículo 8 y lo va a encontrar. Todo esto en un momento donde tenemos a un ministro de Economía tocando todos los timbres, donde ayer desmintió que hayan pedido plata al Tesoro de Estados Unidos. En realidad, lo que le pidieron es que Trump apure un préstamo puente más, y lo único que se les ha ocurrido desde que llegaron a la Casa Rosada es gobernar con deuda. Nunca se les ocurrió generar trabajo. Por eso lo primero que hizo el presidente fue sacarle las retenciones a las mineras y nunca cumplió con su palabra de que los trabajadores no iban a pagar impuestos a las ganancias. Por eso le perdonaron 70 millones de una multa de dólares a Molinos Río de la Plata, es decir, a quienes debían pagar esa multa, y no hay dinero para aumentarle a los docentes. Por eso, el gobierno de Rodríguez Larreta rompe cordones y arregla calles, achica avenidas y agranda avenidas, y no tiene plata para pagarle a los docentes. Porque han privilegiado, creyéndose que con la obra podían ganar una elección, la obra pública. Y ahora resulta que el martes le van a decir a los gobernadores: no agreguen más obras al presupuesto provincial. Es decir, ustedes, señores gobernadores, no hagan ninguna obra más de la que tienen pensada. Déjenlo, que eso lo va a hacer la Nación con lo que ya empezó, pero ustedes no hagan nada. O sea, a mí me va a servir para ganar una reelección imaginaria, pero ustedes no pueden usar eso mismo para ganar una elección provincial. La verdad, no se puede creer. Esto está pasando en el medio de una mediocridad espantosa, donde no tienen una sola idea de cómo salir de este mismo enjambre, donde nos metió un señor que se fue silbando bajito sin que nadie lo busque, el expresidente del Banco Central, que mandó el oro argentino al Banco de Londres y que no tiene ningún empacho de haber asumido ese lugar a pesar de estar procesado por causas anteriores durante el gobierno de Fernando de la Ruina. Un 6 de septiembre de 1930, un día como hoy, de ese año, se producía en la Argentina el primer golpe de Estado. Hoy, los argentinos, recordamos el episodio de la caída de Irigoyen, pero además nos preguntamos también, y no existía el peronismo en aquella época, ¿qué pasó? ¿Por qué cayó el peludo? ¿Por qué cayó Irigoyen? Y entonces tenemos que ir a la historia de la Semana Trágica, tenemos que ir a los talleres Bacena, tenemos que ir a lo que pasó en la Patagonia, tenemos que ir a un montón de cosas que un gobierno elegido por el voto popular estaba aplicando en contra de su propio pueblo. Y entonces los militares por primera vez se levantaron en armas. Es decir, cuando contamos la historia, tratemos de entenderla completa, porque siempre nos contaron una mitad de la historia. Después el irigoyenismo, dentro del radicalismo, mayoritariamente pasó a la fundación del peronismo. Pero les aviso, sobre todo a los radicales que siempre creen ver fantasma, que cuando Irigoyen lo voltearon, el peronismo ni siquiera existía en un proyecto. Hoy hay un cogobierno radical liberal, nadie los quiere echar, pero ellos están golpeando al pueblo argentino.